¿Cómo me escucha, doctor Cepeda? Perfecto, perfecto. Ahora sí estamos perfecto. Estamos hablando del orden de discusión de la reforma política en el Senado. Así es, pues yo decía que no se puede mirar la fotografía de un solo día. Es como una serie de Netflix o de alguna plataforma que si se ve la última parte del último capítulo, pues se queda uno con esa foto. Pero hay que mirarla toda. Esto comenzó primero en una discusión que se dilató mucho en la Comisión Primera del Senado. Yo no critico eso porque esa es una de las labores del Congreso de Colombia, discutir, buscar consensos, avanzar, y solo llegó esa reforma, solo se podía poner en consideración el día jueves pasado por tiempos. Yo cité ese jueves, fundamentalmente para discutir la reforma política con dos proyectos anteriores que ya habían iniciado la discusión, uno el día de la oposición y otro el día anterior, y había que agendarlos de primero. La reforma política estaba de tercero. Pero pues se inició tal discusión en dos proyectos que realmente me parece que los tomaron muy a pecho, una cosa de caballos, etcétera, y la propia bancada de gobierno se dedicó a dilatar las intervenciones, a dilatar las proposiciones, ¿no? Y al final de la tarde el Senado se fue quedando sin quórum, y pues cuando entró la reforma política ya no había quórum decisorio. Yo estaba, por supuesto, ahí, estuve desde el principio. Ahora, yo me hago una reflexión. ¿Por qué se quedó sin quórum? ¿Será que los parlamentarios ese jueves viajaron temprano? ¿O será que le tenían pereza a la discusión de la reforma política? Luego vino entonces el día lunes, ¿no? Que era la siguiente sesión, y ahí sí estuvo agendado de sexto séptimo con unos proyectos congresionales, porque yo desde el primer día he dicho, y no es un secreto para nadie ni para las bancadas, que son tan importantes los proyectos de los congresistas como los del gobierno nacional. Entonces yo quería discutir unos 6 proyectos anteriores que tenían poca discusión, pero luego en la discusión del orden del día se presentaron unas proposiciones que la plenaria del Senado acogió sobre 4 proyectos adicionales que quedaron por encima de la reforma política. Pero ya el ambiente de ayer no era bueno, Gustavo, periodistas. No era bueno porque pues con los epítetos del presidente de la República contra el Congreso de Colombia o contra las comisiones económicas. Pero entonces lo de malditos parlamentarios sí pesó un poquito. No, algo, pero gravitó más lo que voy a decir a continuación. Yo lo metí el jueves porque la idea era discutirlo, votarlo el jueves y conciliar el lunes. Como no se pudo hacer el jueves, ayer lunes lo que teníamos para salvar el proyecto en la plenaria del Senado era acoger el texto aprobado por la Cámara de Representantes. Eso sí no era de buen recibo, una cosa sin discusión. Cayeron fuertes críticas sobre la Cámara de Representantes porque acogió en la reforma pensional el texto que salió del Senado. Entonces, el Senado tenía sí o sí, para salvar el proyecto, decirle sí, sin discusión, a lo aprobado en la Cámara de Representantes. Eso también desmotivó mucho la discusión de servir de notarios, y pues yo creo que el efecto fue ese. Cuando entró la reforma política, la gente se salió y se quedó sin quórum. Yo me quedé hasta el final, hasta que llegaron 8 parlamentarios en el recinto, y voté todo, y ahí estuve, pero me parece que uno de los mecanismos también que tienen los congresos es ese, y los partidos pues decidieron romper el quórum, y pues la señal es no estar dispuesto pues a coger un texto que no se podía discutir, y no se pudo discutir porque el día jueves ya relaté lo que había pasado. Ahora, había cosas que no gustaban a muchos parlamentarios. A la bancada conservadora no le gusta el tema del transfugismo, por ejemplo, ¿no? Muchas bancadas no les gusta el tema de la financiación exclusivamente estatal. Esa es una receta peligrosa, porque entonces los gobiernos pueden arrodillar partidos por la financiación. A mí me parece que el desprecio
de este gobierno al sector privado se está yendo muy lejos en no dejarlo que participe en nada, y yo creo que el sector privado lo que tenemos es que atraerlo, lo que tenemos es que pedirle que invierta. Mire, por el desprecio del sector privado la inversión cayó en el año pasado 25%, sigue cayendo este año. Entonces, a menor inversión privada, pues menor potencialidad de producir utilidades, y a menor utilidades menos recaudo tributario, así de sencillo. Y mire las últimas cifras de la semana pasada, hubo inversión privada de empresas colombianas, pero en el exterior. Yo creo que aquí la receta es que el gobierno nacional le diga al sector privado dónde quiere que invierta aquí, en, no sé, en vivienda, pero bueno, las viviendas pues yo veo que tampoco, porque es participación privada, y le da seguridad jurídica y el sector privado viene, de manera que yo creo que ya ese desprecio no puede llegar hasta tanto. Estamos sufriendo esos empates, la caída del recaudo tributario, pues mire el recorte del presupuesto, 28,5 billones de pesos. Sí. Oiga, presidente, para muchos hay como un panorama medio Pearl Harbor. Se hundió el Oklahoma, se hundió el Utah, se hundió el Arizona, se hundió mucha reforma por estos días, ¿no? Sí, la falta de concertación ha llevado a eso. Primero fue la reforma a la salud, luego vino el presupuesto general de la nación, luego la tributaria, la reforma política. Cuando no hay concertación y no hay suficiente sincronización entre gobierno y bancadas de gobierno, pues también pasa eso. Y cuando no hay precisamente concertación, yo me he venido diciendo que pues el próximo periodo, comience el mes de febrero, si hay concertación en el tema de las reformas, ahí estaremos en esa orilla, pero no imposición. Yo creo que yo no me he cansado de repetir que son tres ramas absolutamente independientes del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial. Y miren, tampoco le gustó pues al presidente de la República una decisión del Consejo de Estado, y también la emprendió a una rama independiente del poder público contra ellos. Yo creo que aquí tenemos que saber que somos ramas independientes, que tomamos decisiones independientes, que no podemos ser el Congreso del unanimismo, de solo los aplausos al gobierno nacional, sino poder decir, venga, nos sentamos, concertamos. ¿Por qué se hundió la salud? Por falta de concertación. Yo estaba de presidente del partido, hice innumerables reuniones en compañía de en ese momento la presidenta del partido era William Francisca Toro, del presidente César Gaviria. Nos sentábamos en una mesa a tratar de concertábamos, nos dábamos la mano, y al día siguiente no aparecían los textos con la ministra anterior, lo cual consideramos una burla, y por eso terminamos votando negativo la reforma a la salud. De manera que mientras se quieran imponer las cosas al Congreso de la República, el Congreso, menos el Senado que yo presido, pero el Congreso todo pues ha demostrado también madurez en decisiones independientes, sentados en la mesa a concertar, que se escuche a los parlamentarios, que se escuche a los partidos, digámoslo de esta manera. Yo creo que podemos avanzar muy bien en la agenda legislativa. Doctor Cepeda, Armando Benedetti se supone que llegó al gobierno para hacer este puente entre el Congreso y Gustavo Petro. Se reunió con usted en los primeros días de su llegada a Colombia. ¿Qué papel ha jugado Armando Benedetti en todo esto? Sí, me llamó un día en Barranquilla que quería tomarse un café conmigo. Recuerdo que era un sábado, lo recibí en mi casa y pues recibí al embajador de la FAO, y allí el embajador de la FAO, mi amigo Armando Benedetti, me comunicó, me enteré ese día que le habían propuesto que llegara al gobierno nacional en calidad de asesor. Luego nos cruzamos un par de llamadas, no me he sentado con él, no me he visto con él, pero por supuesto estamos dispuestos, si pues ese es la persona que está dispuesta a ayudar a la concertación, pues bienvenido Armando Benedetti. Y además, como le digo, tenemos una larga amistad, estuvimos como partidos de gobierno, el Partido Conservador y el Partido de la U, en épocas de Santos. En fin, yo sí estoy abierto a sentarme, a concertar. Pues yo también tengo una gran opinión del ministro Cristo, y creo que también ha tenido éxitos como el SGP, y ahí se lo votamos, lo acompañamos, en fin. Pero a veces no depende solo de un consejero político y de un ministro del tema de la concertación, claro. Mire, pues nosotros en comisiones económicas le dijimos, mire, esto hagámoslo por parte. Primero un presupuesto general de la nación sin la plata de la reforma tributaria, luego la tributaria y finalmente el presupuesto adicional.
Claro. Presidente, a propósito de pues esas tensiones que hay con el jefe de Estado, nos contaban más temprano nuestros colegas de Palacio que ya lo invitaron a la posesión del procurador Gregorio El Hach este viernes, incluso pues ya con críticas encima porque pues el periodo arranca el 15 de enero, pero que lo van a posesionar este viernes. ¿Usted va a La Guajira a la posesión del procurador con el presidente Petro? Yo tengo una agenda previa aquí en Bogotá y tengo algunos temas de calamidad familiar en Barranquilla que yo creo que temas como eso pues me impiden pues llegar a esa posesión con todo el aprecio que le tengo a Gregorio El Hach, que ha estado pues con nosotros en el Congreso de la República, que sé que así como fue un gran secretario general será un gran procurador general de la nación, pero desafortunadamente me excusé con él y no voy a poder acompañarlo. Bueno, allá les hará falta. Presidente, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Gustavo, periodista, por la amable invitación. Ok, gracias.